La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el currículo de bachillerato de la nueva Ley de Educación, la conocida como Ley CELA. Tras analizar los borradores de los nuevos libros de texto, se ha constatado la presencia de excesivos contenidos ideológicos, intentos de adoctrinamiento y escasa calidad en la enseñanza. La ministra de Educación, Pilar Alegría, que no hizo absolutamente nada ante los separatistas de Cataluña que se niegan a acatar la sentencia que les obliga a impartir un 25% de las clases en español, sí ha reaccionado con gran celeridad ante esta iniciativa de la presidenta madrileña, diciendo que lo que pretende es censurar los contenidos educativos. Se dan cuenta, cada vez que a la izquierda no le gusta que alguien modifique lo que tratan de imponer, hablan de censura. Pero tal como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, no podemos permitir que el gobierno más débil de la democracia destroce de esta manera. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 39 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos acompañen todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Pedro Corral. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros también, y con nosotros también Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. La situación económica en España es realmente mala. Los precios siguen disparados. La semana pasada conocíamos el dato adelantado del IPC de mayo. La inflación creció 4 décimas, situándose en el 8,7% por el encarecimiento de los carburantes y los alimentos. Después de que en abril se moderara hasta el 8,3%, tras haber alcanzado en marzo el 9,8%, ahora vuelve a crecer. De este modo, la inflación subyacente escala a 4,9%, su nivel más alto desde 1995. Debemos recordar que la gasolina ha subido un 43,7% en un año y el gasóleo un 54,3%. A todo esto hay que sumar que el crecimiento sigue siendo insuficiente. El PIB apenas aumentó 3 décimas en el primer trimestre. Y el paro apenas se reducirá unas décimas, por lo que se mantiene en estos momentos siempre por encima del entorno del 13%. El déficit público también es un problema. Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 con un déficit del 2,5% del PIB. Lo elevó por encima del 3% en su primer año completo, el 2019. En 2020 superó el 10%, en el 21 casi un 7%, en el 22 casi un 5% y la previsión para el 2023 ronda el 4,4%. Si lo medimos en términos absolutos, eso supone un déficit acumulado durante su gobierno de 385.788 millones de euros. A pesar de este sombrío panorama, Pedro Sánchez la semana pasada en Davos alardeaba de la buena marcha de la economía española y aseguraba que tenemos puntos fuertes que nos permiten ser optimistas. Yet there are inherent strengths in the Spanish economy which give us reasons to be optimistic. The Spanish economy grew by 6.4% year on year in the first quarter of 2022, and we estimate the growth will reach 4.3% for the year, for 2022, one of the highest rates among advanced economies. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos escuchado el optimismo de Pedro Sánchez. ¿Usted cómo calificaría la situación de la economía española? Bueno, se la voy a calificar ahora mismo, pero lo de Davos el otro día fue de vergüenza ajena.
Primero, si alguien lo ha visto el vídeo, había 4 gatos, es decir, estaban la presidencia, 4, 5 o 6 personas del séquito y las señoras de la limpieza o poco más. Pero además, ese mismo día en el cual este sátrapa guerra civilista, traidor a España de Sánchez, ofrecía a España para que fuera por donde se canalizara el gas hacia Europa, ese mismo día la Unión Europea le dio un bofetón que le volvió la cara del revés, porque también es casualidad, Ese mismo día dijo que todo el dinero que la Unión Europea va a invertir en reducir la dependencia del gas ruso va a canalizarse hasta el último euro a través de Italia. Verdaderamente no se puede hacer un ridículo mayor. Prácticamente nadie le escuchó y la Comisión Europea le dio un bofetón que le volvió la cara del revés. Bueno, pues una vez visto que él tiene un punto de vista, ¿cuál es el suyo? ¿Cómo está nuestra economía? Bueno, vamos a ver, no es una cuestión de puntos de vista, esto son matemáticas. En los 4 pavorosos años de Sánchez, el gobierno de la hoz y el martillo ha realizado la peor gestión económica de la OCDE, según la OCDE. La peor gestión económica. El PIB se ha desplomado, el PIB per cápita se ha desplomado de tal forma que hay 8 países que nos han adelantado en PIB per cápita que toda la vida de Dios han estado por debajo de nosotros. Estoy hablando de Chipre, estoy hablando de Eslovenia, estoy hablando de Chequia, estoy hablando de Malta, etcétera, etcétera. Verdaderamente alucinante, Luego, lo siguiente es que ha enchufado, mejor dicho, porque el 90% son enchufados, a 300.000 empleados públicos más, 300.000. Ha empobrecido a las familias como nadie en Europa, 4 veces más que la media. Que se dice bien y pronto, señoras y señores, les han empobrecido a ustedes en estos 4 años 4 veces más que la media. Tenemos el doble de paro también de la Unión Europea, pero si vamos al juvenil, entonces son 4 veces más paro. Y los jóvenes actuales que me estén escuchando, en los próximos 5 o 10 años no van a tener la menor posibilidad de encontrar un trabajo digno, la mitad de ellos. Bien. Lo has dicho antes, tenemos el mayor déficit estructural no ya de la Unión Europea, sino del mundo desarrollado, el 4,9%. Hemos tenido el mayor incremento de deuda. Tú lo has comentado, has dado la cifra de 385.000 millones. Bueno, en este momento, a día de hoy, la situación es desastrosa. ¿Saben ustedes que el pasado 6 de junio, el 6 de junio, no el tipo de interés del bono a 10 años, que según este gobierno de la hoz y el martillo iba a estar entre el 0 y el 0,9% durante todo este año, está en el 2,45%. Los tipos de interés de la deuda soberana están subiendo espectacularmente. El 6 de mayo pasado estaba en el 2,03, es decir, que ha subido nada más y nada menos que en un mes 42 puntos básicos. Bueno, y don Roberto, ¿se acuerda usted de cuando hablábamos de la famosa prima de riesgo que subía y subía y subía? Y bueno, muchos no sabían que teníamos una prima que se llamaba riesgo. Bueno, pues resulta que hoy está a 119 puntos, que es su valor más alto desde mayo del 2020. Y parece que ya nadie se acuerda de cuando tanto se quejaban por aquel entonces. Sí, hay que explicarles que la prima de riesgo, los 119, que serían 1,19%, eso es, 119 puntos básicos, son puntos básicos, sí, por encima de la prima alemana. No es que a nosotros nos presten el dinero al 1,19, no, por encima de la prima alemana, pero es que esta prima se espera que a principios del mes que viene, cuando el BCE deje de comprar deuda soberana, se va a poner en 170, y eso siendo realmente optimista. Pero fíjate, es decir,
Mira, en pocas palabras, teniendo en cuenta el grado de endeudamiento brutal, porque es que este año nos vamos a endeudar en 80.000 millones de euros netos, de los cuales 20.000 vendrán de los fondos europeos, pero 60.000 los tendremos que sacar de los mercados. Los brutos ya es que son para echarse a temblar, 250.000 millones. Es bien cierto que el Banco Central Europeo, los vencimientos de la deuda con el Banco Central Europeo los va a refinanciar y al mismo tipo de interés. Pero, ¿qué pasa con los vencimientos de aquellos que no son del Banco Central Europeo, que son más o menos la mitad? Entonces, señoras y señores, vamos directamente a la quiebra. Pero antes de terminar, hay una cosa que ya no es solo la situación desastrosa, quiero decir, el Banco de España decía anteayer que de las grandes economías del euro somos la que peor lo ha hecho. Hombre, señor Cos, no sea usted optimista. ¿Cómo que de las grandes economías del euro? Querrá usted decir de las grandes economías del mundo desarrollado, no del euro, Pero bueno. Pero así está la cosa, efectivamente, y esto no pinta nada bien. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, voy a ir por partes, ¿no? Un poco como Jack el Destripador, ¿no? Vamos a ver. Primero, la deuda pública ha subido en 1.453 billones, repito, billones, que corresponden a 12.000 millones más que el último mes, que ya es una barbaridad, que el mes anterior, me refiero a datos de este mes, ¿no? Y tenemos la deuda de las comunidades autónomas, que evidentemente son 309.811.000 millones, 309.000 millones, más 22.000 millones de las corporaciones locales, o sea, una deuda disparada en corporaciones locales y en comunidades autónomas. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que este dinero que ha subido de deuda pública es la deuda que genera el propio Estado. Con lo cual, primer punto, deuda pública mal. Segundo, la inflación, evidentemente, hemos subido del 8,5 al 8,7. La subyacente estamos en el 4,9. La realidad de todo esto es que, curiosamente, el Estado sigue sin controlar la inflación, el impuesto que nos mete a todos nosotros. Sin embargo, Madrid sigue creciendo el triple y sigue aportando al PIB un 19,3%. O sea, qué curioso, que cuando el Estado no controla ni la deuda pública ni el crecimiento, Madrid sigue aportando, pero bueno, esto son datos, como antes estábamos hablando, son datos y son números. Tercero, para mí muy importante, el crecimiento es del 0,3, por delante tenemos a Rumanía, a Portugal, a Austria, a Polonia, a Hungría, a Letonia, a Bulgaria, cuando la media del crecimiento, a Chipre, que antes lo hablaba también don Roberto Centeno, ¿no? A Finlandia, cuando la media del crecimiento en la Unión Europea es del 0,4, y aquí estamos descontroladamente ya, en el 0,4 en la media de la UE, aquí estamos descontroladamente en el 0,3, pero subiendo. Y este crecimiento que nosotros vamos a ver se va a aumentar porque no estamos iba a decir, en consonancia con la media europea de las economías como Alemania, Francia o Inglaterra, que en este momento, que la media de la zona euro está creciendo más que España, está creciendo a una velocidad mucho más rápido y encima está creando puestos de trabajo. Y me voy al dato más importante, que es el paro. El paro, repito, hemos hablado de la deuda pública, del crecimiento de la inflación y el paro. Nos dicen que es el mayor mes de la contratación, que hay 1.640.595, que en este mes hay 730.000 contratos indefinidos. Pero ¿cómo pueden mentir de esta manera? ¿Cómo pueden maquillar los datos de esta manera? Cuando sabemos que hay 291.308 contratos a tiempo completo que sí generan empleo, pero hay 264.000 que son fijos discontinuos, que tienen que cobrar el paro, que no se les puede contabilizar como gente que accede a un empleo y que tiene productividad dentro de una empresa. Efectivamente los están contabilizando como 264.000 personas. No los contabilizan como parados, cosa que puso de manifiesto Feijóo cuando se hicieron públicos los datos y arremetieron salvajemente contra él, como diciendo, pero usted no tiene ni idea, cuando puso los puntos sobre las IES. No es la cifra de 730.000, hay que sumarle 174.594 de indefinidos a tiempo parcial, pero usted que sabe, tampoco don son Fernando, empleos que el gobierno tenía mucho interés en vender que había bajado de los 3 millones de parados y lo dejó en 2.900.000, hurtando 400.000 parados exactamente, reales. Estos 400.000, con lo cual
cual el 60% del empleo que nosotros estamos creando es un empleo precario. Esto sin contar con las 25.000 personas o las 17.000 personas que pueden haber en este momento en ERTE. Pero ¿qué es lo que nos está ocurriendo en este momento? Que en mayo, curiosamente, ha sido, bueno, pues un mes que estacionariamente se ha contratado. Y si nos vamos a las cifras de otros años, para saber cómo, no me refiero a la pandemia, pero me refiero a 10 años atrás, nos damos cuenta que incluso estamos por debajo en 90.000 personas menos de contratación referente a otros años, con lo cual es una mentira. La deuda pública incontrolable, el crecimiento no existe, la inflación disparada y el paro, lo que nos han contado, una mentira. ¿Cómo lo vemos? Y el gobierno sigue subiéndonos los impuestos y ahora amenaza con subir las cuotas a los autónomos, justamente para facilitar las cosas. Don Pedro. Podríamos entrar a hablar de bueno, ¿te acordarás que los galeones españoles tenían un problema serio debajo de la línea de flotación? Por eso se calafateaban con una mezcla en el que había alquitrán, que era la broma. La broma era un gusano de mar y creo que ahora mismo la economía española tiene un problema, que es la broma, que es la inflación. Verdaderamente está creando un problema no solo en las economías familiares, por cómo sube la cesta de la compra, vas a la gasolinera, están las gasolinas y diésel ya por encima de los 2 euros, sino también cómo repercute en las empresas, ¿no? Los costes de producción aumentan, tienes que rebajar la producción, con eso pierdes mercado, pierdes competitividad y también afecta al empleo. Hay que recordar que el primer trimestre, los datos del primer trimestre de la encuesta de población activa han dado 100.000 puestos de trabajo perdidos. Exacto. Eso ya es un muy mal indicador, ¿no? Más allá de esas trampas de contabilidad hechas con los datos de paro, ¿no? Hay los fijos discontinuos que trabajan 3 meses, pero están los otros 9 de paro, van a contabilizar como gente que no está en paro, ¿no? Bueno, yo creo que es el gran problema. Tenemos una inflación subyacente, como tú muy bien has dicho, del 4,9%. Que esa es la consolidada, la que se queda. Entonces, nos quitan la inflación de los elementos más volátiles de energía y alimentos frescos, no elaborados. Pero todo lo demás, lo que nos cuesta la cesta de la compra, los gastos, los servicios, todo está en un 4,9. Y es inatacable el análisis que ha hecho el profesor Centeno, pero hay un término que utiliza el profesor José María Rotellar en relación con la inflación, y es que la inflación se ha enroscado ya en la maquinaria de la economía española y puede llevarnos al gripe, o volviendo a que se gripe, ¿no? O volviendo a la comparación con la broma, verdaderamente que nos quedemos sin casco y nos vayamos a pique. Y nos hundamos, ¿no? Efectivamente. Ese es un problema serio. Y a mí, que el señor Sánchez vaya a Davos y que institucionalmente haga un poco de venta de país para intentar atraer inversión, está muy bien, pero lo que no está bien es que él mismo se crea la película, porque eso lleva a la parálisis, lleva a no reaccionar, a no tomar medidas como le está pidiendo el señor Feijóo. Deflactar la tarifa del IRPF, bajar impuestos, eliminar costes y gastos superfluo, que lo hay y mucho. No es tan difícil, Ayuso lo está haciendo en Madrid. Claro, pero tenemos al gobierno de la nación absolutamente paralizado, creyéndose sus propios cuentos de Caperucita, y eso es lo más terrible, ¿no? Señor Pedrosa. Bueno, aquí hay como siempre un problema de diagnóstico. Cuando se hace un diagnóstico errado, pues las soluciones son erradas. Y es que se insiste, y esto yo ya lo viví, en decir, es que el gobierno es ineficiente y es malo. Y no. Usted ahora va a defender al gobierno, que considera que es muy bueno y eficiente. Son muy buenos y eficientes desarrollando el plan que ellos desean desarrollar. O sea, esto no es una tropelía, no, esto es parte de lo que ellos aspiran. Ellos aspiran que el español sea cada día más pobre, que haya más gente que vaya a eso que aún no han podido pagar, que se llama ingreso mínimo vital, pero que lo van a implementar, que se incrementen las ayudas de todo tipo para que en definitiva la población sea más dependiente y que sea papá Estado. Entonces no es que Pedro Sánchez se cree la película, es que él es productor, director, guionista. Bueno, y es el títere también de unos cuantos que fue a darle la mano allá en Davos, que son en buena medida parte de los que le han dicho a él, tú eres nuestro peluche para llevar adelante ese plan, ese proyecto en España. Entonces,
yo podría decir que yo soy millonario discontinuo. A veces he tenido y ahora no tengo. Entonces soy millonario discontinuo. Y entonces esto suena cachondeo, pero es que a los oídos de las personas que ven el telediario en los canales subvencionados y que ocupan el mayor espacio de consumo en las televisoras, que luego se convierte en piedra de molino en redes sociales, esa gente no utiliza o sea, justifica el tema de la reforma laboral con el tema de los contratos fijos discontinuos, ¿no? Que son una forma de tapar lo que verdaderamente es que se sigue destruyendo empleo en España. Sin embargo, ¿por qué hago yo, y siempre voy a este punto del uso de la propaganda y del uso de la mentira como método de ocultación? Porque, ¿qué pasó con las protestas de los señores transportistas que dignamente salieron y que los dejaron colgados de la brocha? Hoy con esos 0,2 céntimos que le quitaron, le dejaron el gasóleo y el diésel y todo lo demás al precio que estaba cuando salieron a protestar. O sea, si en aquel momento estaba en 1.8, hoy sigue en 1.8 porque ya está en 2. Y ojo, y ya está en 2 y puede llegar a 2,4, a 2,x. Entonces, no hay una clase política que entienda la gravedad de la situación. Y estas cosas es como el cuento de Pedro, pero de Pedro aquel, del que está del otro lado allá, de Pedro y el lobo, ¿no? Que viene el lobo. Entonces está la oposición hablando de la inflación y no termina de reventar porque los países y las economías caminan sobre un cierto colchón, se desarrollan algunas cosas, pero cuando explota no queda vivo nadie. O sea, cae todo de bruces. Y entonces sí empiezan a hablar de un grave problema y ya para ese momento habrán conseguido, así como apareció la guerra de Ucrania, habrán conseguido otro cabeza de turco, otro chivo expiatorio a quien culpar de lo que ellos hicieron. Yo muy rápido me circunscribo al informe del Banco de España. Máxima incertidumbre de la economía en España. No lo decimos nosotros, que ya nos pueden llamar malos agoreros, lo dice el Banco de España y se lo dice al gobierno. Inflación elevada, lo hemos tratado aquí, crecimiento, deuda pública, inflación y paro. Rebaja de la previsión de crecimiento, importantísima, por debajo de la mínima de la Unión Europea. Y luego, no, los salarios y las pensiones que tenemos nosotros en este momento no la podemos equiparar al IPC. Y esto es el informe del Banco de España, al gobierno. Y en estas estamos. Y el gobierno no está ni se entera o nos miente. El propio Banco de España se lo dice, al igual que todos los organismos internacionales. La economía va mal, el gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, pero cuidado, no es lo único. Nuestra educación también puede ir peor de lo que va y en esto también tiene una gran responsabilidad. Sobre todo en el momento en el que entre en vigor la nueva ley de educación, la conocida como Ley CELA, que trata de adoctrinar a los niños en las aulas y de bajar los estándares de calidad en nuestra enseñanza. Afortunadamente, en algunas autonomías están poniendo pies en pared para tratar de evitarlo. Es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso recurriendo al Tribunal Supremo. Una pausa y les contamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Hoy quiero hablarles del Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y el bienestar de sus huéspedes, para desconectar del estrés y de la monotonía del día a día, ya sea en fines de semana de relax o en cualquier momento. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel GL Health and Spa, que es el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su gobierno va a recurrir ante el Tribunal Supremo el currículo de la ley del bachillerato de la Ley CELA para evitar el adoctrinamiento en las aulas y la falta de calidad en la educación. Ayuso ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar del decreto para poder empezar el curso con los libros del año pasado. La Comunidad de Madrid va a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto del Currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la LOMLOE, la Ley CELA. Con esto queremos manifestar ante la opinión pública que no puede silenciarse el debate sobre algo tan importante que se gestó en mitad de una epidemia, en coalición con lo más dañino que tiene España y sin consenso. El gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la educación de todos los españoles. Ante esta iniciativa de Ayuso para defender la enseñanza, la ministra de Educación, Pilar Alegría, que no hizo nada ante la rebeldía de los separatistas de Cataluña, que se niegan a acatar la sentencia que les obliga a impartir el 25% de las clases en español, sí ha reaccionado con total rapidez en este caso. Ha arremetido contra la presidenta madrileña, acusándola de querer censurar los textos. En el caso de la presidenta Ayuso, yo pensaba que era una alumna más aventajada. Y lo digo porque el decreto que ahora pretende recurrir lleva ya 2 meses aprobado. Lo que sí que les pediría es que dejaran de generar confrontación y ruido con un tema tan importante como es la educación de todos de nuestros hijos. Que dejen de generar confrontación y ruido. Don Pedro, ¿quién genera confrontación con la educación de nuestros hijos? Llama mucho la atención que la ministra que ha presentado este proyecto de enseñanzas mínimas del bachillerato, que dicho por profesores, alguna denuncia valiente ha habido este fin de semana, que es una manera de censurar las conciencias y de amoldar las conciencias de los alumnos a una determinada visión del mundo. Ose decir que lo que ha hecho la presidenta Ayuso es querer censurar los libros de texto. Afortunadamente, y no es porque sea mi jefa, Isabel Díaz Ayuso,
está acompañada, por ejemplo, del informe que hizo el Consejo de Estado a este Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Bachillerato, que hablaba de la abstracción, de contenidos etéreos, que es más bien una educación emocional que una educación para transmitir conocimientos. El informe del Consejo de Estado es de tal gravedad que me parece no solo valiente, sino también responsable el paso que ha dado la presidenta Ayuso. Esto es defender los derechos de los niños a recibir una educación que les transmita conocimientos, que les transmita saberes frente a ese intento de adoctrinamiento, de construir conciencias. Y lo de construir conciencias lo traigo a colación por la denuncia que hizo un profesor de filosofía de Cantabria, Santiago Pellón, este fin de semana, diciendo que ellos están recibiendo un curso de género que tiene precisamente ese título, construir conciencia. O sea, si esto no es orwelliano, Xavier, pues verdaderamente se le parece mucho. Entonces yo tengo toda la confianza en que este paso valiente, como digo, y responsable de la presidenta Ayuso pueda ser respondido favorablemente por el Tribunal Supremo. De momento estamos pendientes de esa suspensión cautelar que ha pedido la presidenta para poder que los niños empiecen el curso con los libros de texto actuales, ¿no? Porque ahí ha habido también mucho... De momento conocemos los borradores para bachillerato, pero no para otros, ¿no? Además se ha hecho de tal manera que las editoriales no han tenido tiempo prácticamente, o no, las comunidades autónomas no han tenido tiempo de desarrollar también su parte de esos decretos. Nosotros, o la presidenta, ya ha anunciado que en historia, claro que va a haber historia de la Hispania romana, de Al-Ándalus, de la Reconquista, del descubrimiento de América, sí. Claro, pero ¿cómo se va a construir la idea de España desde 1808? Yo aquí me acuerdo de la Mater Dolorosa del profesor Álvarez Junco. Es que vamos a hablar solo de la España como problema, que es la que empieza precisamente en 1808, no, España tiene un recorrido y un legado muchísimo más rico, muchísimo más, más universal que esa España que se vuelve a mirarse el ombligo, que es la que, como digo, empieza en 1808, ¿no? Y a sentirse como un problema que no tiene definición, que es lo que en realidad quieren estos socios independentistas de Pedro Sánchez, ¿no? Que transmitir a los niños que España es el problema, que España es un problema, cuando España ha sido siempre una solución a nuestra convivencia, a nuestro legado, a nuestro enriquecimiento patrimonial, a nuestro bienestar, ¿no? Pues esta es la España en la que creemos, la España de la Constitución del 78, que por cierto también ha anunciado la presidenta Ayuso que se va a estudiar la transición, que se va a estudiar la Constitución del 78, el terrorismo de ETA, por supuesto, pero no estos contenidos vagos que buscan una identificación emocional. Yo, perdonad que me extienda, lo del cambio climático. Vamos a ver, está muy bien que los niños tomen tengan inquietud por la contaminación del medio ambiente, por los ríos contaminados, pero lo que no se puede hacer es quitarles el rudimento, como por ejemplo una regla de 3, ¿cómo va a saber un niño si ha aumentado, en qué porcentaje ha aumentado la contaminación? Lo traigo a un caso absurdo, pero es así. Les educan para emocionarse y preocuparse mucho de los problemas reales, pero luego no les dan las herramientas para poder ser ellos los artífices de las soluciones de futuro a esos problemas que van a vivir en su generación. Ni tan siquiera para cuantificarlos. Claro, es que es muy llamativo, ¿no? Que les des unas matemáticas con perspectiva de género. Sí, pero ¿quién va a ser el físico y el químico que al final descubra la manera que la gasolina contamine aún menos de lo que contamina para que no haya anhídrido carbónico en la atmósfera? Pues será un chico que haya conseguido adquirir en su escuela los rudimentos para poder desarrollar en un futuro esa idea que pueda poner solución a los problemas medioambientales, y no solo esa preocupación y esa emoción de qué problema tenemos, que es un poco lo que están intentando. ¿Para qué? Pues para que les venda el tema de que hay que preocuparse mucho por el medio ambiente y tal, pues tenga esa afinidad ideológica que es lo que buscan, ¿no? Bueno,
Yo creo que todo es debatible. Me ha encantado el llamamiento que ha hecho la presidenta, hacer un debate abierto, plural, sin prejuicios, entre todos. Aquí no se excluye a nadie, pero vamos a hacer entre todos de la educación un instrumento que verdaderamente sea útil para la infancia. Viendo lo que hacen los socios catalanes de Pedro Sánchez, no me extraña que Pedro Sánchez tenga esta actitud con el derecho a la educación, ¿no? Que es convertir el derecho del 25%, estamos hablando de un 25% de clases en castellano en una bandera de los independentistas, haciéndose las víctimas. No, las víctimas son los niños que van a los que ustedes están robando el futuro, porque no les están enseñando en su lengua materna, ¿no? Respecto a un debate abierto a todos, quiero recordarle que la ley Wert se elaboró a partir de, no sé si entre 300 y 500 comparecencias de especialistas de la comunidad docente, y que la ley CELA contó con 0 comparecencias, y la comunidad docente no hubo informe del Consejo protestó de Estado, justamente porque habían sido marginados y excluidos de todo ese debate. Y disculparme, Fernando y Pedro, porque me ha extendido. No se les permitió dar su opinión. Don Pedro Luis. Mire, yo no sé si los aburro, ¿no? Porque yo siempre hago evocaciones, remembranzas de cosas que ocurrieron en Venezuela. Yo emigré hace 1 año, 9 meses y 22 días. En el año 2000, entonces por si los aburro, lo lamento, pero es que tengo que seguir. Pero se lo voy a contar. Pero voy a seguir echándole el cuento. En el año 2000, yo era un joven teniente de fragata de la Armada Venezolana y me tocó recibir a 2 colegios del estado Táchira, que eso queda en la frontera con Colombia, y yo estaba en La Guaira, que es Mar Caribe, unos 1000 y pico kilómetros, con chavalitos de 5 o 6 años de preescolar, primero y segundo grado, que estaban en una excursión escolar de verano. Y entonces los llevan a ver los barcos que están atracados en el muelle y tal y qué sé yo. Y en una de esas, bueno, venir, yo era el oficial de guardia, y venirse conmigo este grupo de niños. Y entonces eran como 30 muchachitos y de repente empiezan a cantar Táchira de frente con nuestro presidente. Entonces yo me paro, le digo a la profesora, pare a los muchachos, y le digo, mire, profesora, esto es una unidad militar, aquí no se puede decir eso. ¿Por qué yo he hecho este cuento? Porque eso lo estaban haciendo con niños muy, muy pequeñitos, ¿ok? Quienes hoy se ponen a echar el cuento de Venezuela en función de que si Maduro, que si Leopoldo, que si Estados Unidos, etc., están pasando por alto una situación gravísima, que es que hay al menos 2 generaciones de venezolanos adoctrinadas. Y eso es irreversible. Eso únicamente se resuelve desde el poder político, aplicando medidas muy duras que metan en cintura a una cuerda de personas que le van a decir, el mundo no es como te lo contamos, el mundo es así. Y entonces tomó la palabra del tocayo Pedro, que es lo que está proponiendo esta ley CELA, es una educación sustentada en emociones, ¿verdad? En sentimientos. Bueno, a la verdad no le interesan tus sentimientos, ni los tuyos, ni los míos, ni los de nadie. Por eso es que hay situaciones como las que hablábamos la semana pasada en los Estados Unidos, de una serie de personas criadas en los sentimientos a quienes la verdad le ofende, que cuando no pueden lidiar con la verdad cogen una pistola. Entonces, como lo decía en la parte anterior, esto es parte de un plan. No, Fernando. Déjame terminar. Perdón. Es que lo grave de esto es que, como ya lo he dicho, es irreversible. Y son los padres los que tienen que estar pendientes de esto. Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no se puede admitir. Esto es una barbaridad, pero bueno, una barbaridad absoluta, ¿no? Histórica, bueno, de todo tipo. Nos han educado en la meritocracia, en sacar buenas notas, en aprobar. Yo trabajaba y sacaba muy buenas notas, en fin, yo, como todo el mundo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es cómo nos meten esto a través de un Real Decreto también, no ha habido discusión prácticamente en el Parlamento, no ha habido aprobación por parte de ningún grupo lo conoce. La ley CELA en sí mismo ya era una barbaridad, porque si ya es una barbaridad en cuanto a pasar suspensos, en cuanto que dentro de poco se va a poder estudiar todavía con asignaturas pendientes, no sé si hay bachillerato o en fin, y se va a poder estudiar en la universidad. Quiero recordarle, Fernando, que conocemos los borradores que están llegando por una filtración periodística publicada por el diario ABC.
Por eso. Es decir, y es probable que los técnicos de la Comunidad de Madrid que han empezado a trabajar eso hayan estado alertados a través de una información periodística, que manda narices que no tengan acceso a qué es lo que está ocurriendo. Claro, sobre todo cuando hay un Real Decreto que está ahí. Ojalá esto lo pueda tumbar el Tribunal Supremo, lo veo con dificultad, puesto que estamos hablando de una norma de régimen superior a través del contencioso administrativo, pero bueno, hay que lucharlo, como todo, como todo. La idea es llevarlo al Constitucional también. Sí, al Constitucional, y seguir, porque es que esto es censurar directamente la historia de España, y censurar cosas. Pero el problema, ¿cuál es? El problema son las barbaridades que dice la izquierda, si lo estábamos diciendo antes, están hablando del cambio climático, están hablando de los géneros y el sexo, en fin, están hablando, pero no están hablando de lo más importante, que es estudiar la meritocracia, el estar ahí. Pero a mí lo que más me preocupa son las partes más deprimidas de lo que implica la ley CELA, por ejemplo, la educación especial. Es que se carga en la educación especial. Si ya de por sí es un problema absoluto que podamos pasar con suspensos. Para mí eso es un problema absoluto. Me alegra que lo haya recordado. Claro, que la educación especial, que es súper importante para estas personas que en este momento se encuentran en dificultades serias en la vida, que son los auténticos, y que muchos de ellos tienen un coeficiente superior a mucha de la gente, incluso que el mío, y que los pobres están ahí, pues la ley CELA se lo carga. La educación especial, las ayudas a la educación especial, que esto hay que poner el grito en el cielo, que lo hacen estos que se llaman socialistas, a cargarse la educación especial. Pero para mí lo más importante es que nos vamos a encontrar, y por terminar, que es que no se va a estudiar la historia y por esta regla de 3, pues no vamos a saber nada de las 14 Roland Garros de Nadal ni de las 14 Copas de Europa del Madrid. Porque claro, si vamos a censurar, van a llegar a censurar hasta esto. Ya no voy a hablar de los reyes godos, de la unidad jurídica del tiempo de los godos, o de los celtas, o de los íberos, que bien la conocemos todos porque es el acervo cultural nuestro. O sea, si la verdad tiene que seguir siendo la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y lo que no podemos hacer a través de un Real Decreto, del cual, repito, no tenemos conocimiento, se está introduciendo además de la forma más sucia dentro de lo que representa el Parlamento, y se va a aprobar, o está aprobado, como muy bien dice, desde hace 2 meses, del cual no tenemos conocimiento, el verdadero adoctrinamiento de los hijos, cuando son los padres los que tienen el derecho de que los hijos reciban la educación que quieran los padres, y se lo estamos hurtando porque hay una cosa que se llama Estado comunista que está adoctrinando a sus hijos. Sí. Yo creo que incluso las personas de izquierda, personas que votan al Partido Socialista, deben caer en la cuenta de cómo el gobierno está realmente eliminando uno de los elementos más importantes de la escalera social. A mí me gusta llamarlo escalera social porque eso evoca esfuerzo, mérito, en vez del ascensor social, que parece que lo coges, das a un botón y subes para arriba. No, la educación es la gran escalera social, sobre todo para las personas, para las clases más desfavorecidas, es su oportunidad de lograr en la vida lo que se propongan. Pues parece mentira que este gobierno, que se dice socialista, que se dice progresista, se esté cargando esta posibilidad, ¿no? Esta gran puerta que abre la educación a las oportunidades de todos nuestros chicos, de todos nuestros jóvenes, ¿no? Y has traído muy bien lo de la educación especial. Ellos lo niegan tajantemente, pero está muy bien articulado en la ley CELA, que va a llevar a un progresivo desmantelamiento de los centros de educación especial, y eso también lo ha denunciado tanto Isabel Díaz Ayuso como el consejero Enrique Osorio con firmeza. También ha anunciado la presidenta, que esto es muy importante, en relación con los libros de texto, un plan especial de la Inspección Educativa sobre los libros de texto para advertir y denunciar todas estas posibles entradas de adoctrinamiento, ¿no?, que se van a poner sobre la mesa del Tribunal Supremo. Yo lo único que puedo decir es a todos aquellos padres que nos escuchen, que nos estén viendo y que estén preocupados sobre este asunto, pues cuando le lleguen los libros de texto de sus hijos y encuentren algo anormal o extraño, háganle una fotografía, envíennoslo por WhatsApp o como consideren oportuno. Tendremos que hacernos eco de esta situación porque la educación de nuestros niños es el futuro de nuestra nación y no les podemos condenar a que no puedan tener las herramientas suficientes para defenderse por sí mismos.
Además es importante porque ya no solamente representa el hecho de aprender, sino el hecho de lo que nosotros vamos a transmitir a las siguientes generaciones, que es nuestra patria, que es nuestra nación, es de lo único que nosotros no podemos renunciar, porque la nación representa los derechos y libertades fundamentales nuestros, y si nosotros cercenamos la historia, cercenamos el estudio, y si cercenamos absolutamente la filosofía, absolutamente todas las materias que conforman la historia de nuestra patria, lo que estamos haciendo es que estamos acabando en una generación, repito, en una generación, cosa que no ha conseguido nadie, acabar precisamente con una historia milenaria que tiene España. Y para mí eso es un crimen. Yo recuerdo cómo me entra a mí la afición por la historia gracias a un profesor que nos enseñaba la historia año por año. Para él el sentido cronológico de la historia era fundamental y lo sigue siendo, y es que es esencial. Bueno, pues aquí la historia se va a estudiar por bloques temáticos. Bloques temáticos que decida el currículo, ¿no?, de bachillerato, pero que es impensable que no se pueda conocer la historia como una evolución de los acontecimientos, de la sociedad, de las figuras históricas, de los protagonistas, de la intrahistoria y de la macrohistoria, ¿verdad? Pero llama la atención, ¿no? Si eso no es pretender hacer de lo que se llama historia, introducir ahí doctrina, dogmas, verdades absolutas. Bueno, lo que dice el Consejo de Estado sobre el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato es que va a ser de muy difícil aplicación por los docentes, que son las quejas que los docentes ya están poniendo de manifiesto, ¿no? Pero ¿qué quieren verdaderamente que enseñemos? Esto tan etéreo, tan abstracto, oiga, no, dígame contenidos concretos, pues esos son lo que nosotros vamos a volcar en nuestra parte del decreto, por lo menos, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, gracias, de verdad, digo, a esta decisión valiente, pero sobre todo responsable de la presidenta Ayuso. Aparte del esfuerzo que han tenido que hacer en las editoriales para poder hacer un texto, por ejemplo, de matemáticas con perspectiva de género. Con perspectiva de género, pues sí. Se las habrán visto ahí ingeniado para ver dónde la introducen para que responda al currículo exigido. Totalmente. ¿no? Bueno, ya veremos los informes PISA que dicen de todo esto. El tema de las editoriales también tienen su buen negocio montado. Sí, sin duda, pero ya era como rizando el rizo, si usted quiere. Bueno, venga, elabore usted un texto de matemáticas con perspectiva de género. Totalmente de acuerdo. A ver qué se le ocurre. Yo quería poner dos ejemplos muy cortos porque el tema histórico es de altísimo impacto en muy corto plazo. El primer ejemplo, esos chavalitos que les comentaba hace un rato de Táchira, si ustedes le preguntan, el que instauró la educación gratuita en Venezuela fue Chávez. La educación gratuita en Venezuela fue instaurada en el siglo XIX por Antonio Guzmán Blanco, ¿okay? El ilustre americano le llaman. Segundo, el tema educativo ha tenido un impacto gigantesco en las últimas elecciones en Colombia. O sea, esta generación de todos los colombianos convocados a votar, casi 10 millones de electores están entre los 18 y los 28 años. Son personas que prácticamente no vivieron el conflicto armado que generaron los socios de Gustavo Petro. Y las asociaciones, FECODE, creo que se llama la principal, de profesores en Colombia, profesores públicos, están todas apoyando a Petro. Bueno, esos individuos se encargaron de contar una historia totalmente distinta, pero en cuestión de 12 años. Recordemos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue de paso el que regeneró Colombia, así le sangren los oídos a los progres y a los mamertos, pero ese gobierno fue el que metió a Colombia nuevamente en el mapa mundi, en el planeta Tierra. Y eso fue de 2002 a 2010. Bueno, eso hoy es el delincuente, el criminal, el asesino, el paraco, todo lo demás. ¿Por qué? Porque hubo una generación que le echaron un cuento que no era. Y aquí en España, me disculpan la arrogancia, hay un amplísimo sector de la sociedad, muy joven, que se comió con patatas el cuento de la leyenda negra y de los españoles violadores, y que no saben quién fue el que dijo que si no era por los votos, era por las armas, que la roja bandera comunista, que no era la bandera de la República la que iba a ondear en España, sino la roja bandera del comunismo. No era Franco, era Largo Caballero.
era la idílica Segunda República Española. Bueno, hay un montón de muchachos que creen que todos los problemas de España derivan del periodo del 39 al 75. Y eso es un proceso sistemático y deliberado que hay que ponerle freno porque si no es irreversible en lo absoluto. Ayúdame, Pedro, a recordarle a los espectadores la mejor frase de toda la campaña de las elecciones colombianas, que era de Petro diciéndole a la candidata: yo cuando Estados Unidos invadió Irak, yo estaba en las manifestaciones de protesta. ¿Dónde estabas tú? Dice, estaba en la selva secuestrada por tus amigos. Eso se lo dijo Ingrid Betancourt. Se llamaba, Ingrid Betancourt. Eso, perdóname. Pero el problema es que lo estamos viendo en este momento en Cataluña y lo estamos viendo en las provincias del norte de España. O sea, el ejemplo que tenemos es en Cataluña. ¿Qué es Cataluña? Los condados catalanes, dependientes del Reino de Aragón. Se está hurtando a la población de la realidad de lo que representa el catalán y de lo que representa los condados catalanes para la historia. Existía el Reino de Valencia. Y en Cataluña ya hay varias generaciones adoctrinadas, puesto que llevan 40 años inoculando este veneno de la falsedad a través de la educación, al igual que de los medios de comunicación. Y es terrible, porque es que ya se falsea hasta la propia historia en este caso del catalán, ¿no? El catalán, que es el oriundo de la zona, ¿no? Y entonces no existía esa lengua, existía un conjunto de lenguas, pero es lo que hay que enseñar al resto de la gente. Lo que no podemos crear es un genocidio cultural, porque detrás de ese genocidio cultural va a venir el genocidio real de la población sistemática, como nos ha podido ocurrir en las provincias del norte, con la violencia que hay de ETA y la violencia de la izquierda. Que detrás de ese genocidio cultural ha venido el genocidio directamente de una banda terrorista. A mí me parece impresionante que la presidenta haya anunciado que en literatura se va a incluir la generación del 98 y la generación del 27. Sí, porque no la ha leído, seguro que no la ha leído. Pero para que nuestros alumnos en Madrid sepan quién es García Lorca, quién es Antonio Machado, quién es Luis Cernuda, Unamuno. Que por cierto entiendo que estos poetas, como escribieron en castellano, en Cataluña no se les puede estudiar. Leer. Pero eso sí, luego los sacaremos en procesión, ¿verdad? Toda la izquierda, progres, son sus santos laicos, con todo derecho, pero oiga, también son nuestros, que nos pertenecen, nos pertenecen a todos. Es que haya un currículo que ya prescinde de ellos, de partida, claro, y que tenga que ser una comunidad que reivindique. Yo en mi comunidad sí los voy a incluir. ¿No? Vamos a recordar a Miguel Hernández, terrible la vida y el final en la cárcel franquista de Miguel Hernández. Pero oiga, que usted le está diciendo a los alumnos que no, que Miguel Hernández no hace falta estudiarlo. Oiga, pues no, en Madrid vamos a hacerlo, sí, que puedan estudiar a Miguel Hernández, que puedan estudiar a García Lorca, que puedan estudiar a Antonio Machado y lo que les pasó por culpa de la guerra civil. Bueno, pues que todo eso, pero es que es increíble, y en Cataluña, por supuesto... bueno, corrígeme, que muchos de ellos terminaron mandando a sus hijos a combatir en el bando nacional. Bueno, estos fueron, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, pero bueno, que es bastante... Así de infesta sería la segunda, ¿no? No podemos secuestrar la verdad, porque muchos de ellos, aunque la guerra fue fratricida y fue terrible, muchos de ellos eran amigos. O sea, el caso de Lorca, por ejemplo, el caso de Miguel Hernández con Agustín de Foxá, etcétera, etcétera, Lorca con los Rosales, en fin, o sea, es que vamos a hurtar a la gente de la verdad. Luego yo haré uso de la verdad o de lo que me enseñen como yo quiera hacerlo, porque entra dentro de mi libertad y mi libertad personal, pero lo que quieren arrogarse es el Estado, la potestad de mandar sobre la libertad personal de cada uno. Y la primera libertad es la libertad de conciencia y la libertad cultural. Pero es que no sé si nos queda tiempo, pero es que la verdad a esta gente no le interesa. A ellos les interesa es eso que en comunicación política y últimamente se da a conocer como la posverdad. Sí, ¿Okay? El posmodernismo. Por ejemplo, mi madre, que yo entiendo muchas cosas a través de la familia más cercana, ¿no? Mi madre le encanta ver televisión. Es de estas personas que pelea con el televisor. ¿Que por qué esto y tal? Entonces hoy estaba viendo un canal X y anuncian un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Y yo le digo, mira, te van a cargar así de tiroteos hasta noviembre. Hasta noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre son las elecciones de segundo término. Entonces, están construyendo la posverdad, están construyendo una narrativa para que te fijes exclusivamente en esto. ¿Aquí qué están haciendo?
Pobrecitos los musulmanes que vienen, que brincan la valla y tal y qué sé yo. Ni un segundo le ha destinado hoy ninguno de los 4 o 5 principales programas de opinión a hablar de la masacre de 50 cristianos en Nigeria a manos de un grupo fundamentalista islámico. ¿Por qué? Porque no quieren que se fijen en eso. Entonces, el tema de esta gente y de estos regímenes es fijar el foco en algo que es propio de su agenda, crear una posverdad y así se esté ocurriendo un hecho evidente en la calle, ellos no les interesa, ellos están construyendo el relato y sobre relatos gobiernan, como dijimos hace rato que gobernaban sobre el relato de los millonarios discontinuos, digo, de los fijos discontinuos, así es que lo hacen. Pero parafraseando al gran Fernando Sánchez Dragó, que él habla del posmodernismo, no hay nada más en contra del modernismo que ser el moderno, el posmodernista, porque el modernista va en contra del clasicismo, que es la verdadera modernidad. Y no hay nadie mejor para enseñarnos eso como puede ser un Arrabal, un Sánchez Dragó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese posmodernismo, eso que tú hablas de la posverdad, es enterrar absolutamente la cultura española. Pues esa es la batalla de la educación, la que se tiene que dar en estos momentos, puesto que ese es el futuro de una nación. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de la campaña electoral en Andalucía. Ya saben, el viernes pasado se iniciaba la campaña, hemos tenido ya el primer fin de semana plenamente de campaña, aunque parece que hace ya meses que estamos en esta pre-campaña, y hemos conocido encuestas que dicen que claramente Juanma Moreno, el candidato del PP, será el ganador. Habrá también un ascenso notable de Vox, presumiblemente tendrán que gobernar juntos en un gobierno de coalición. Algunos dicen que quizá no, que quizá Juanma Moreno tenga suficientes diputados más que toda la izquierda junta, con lo cual solamente necesitaría una abstención por parte de Vox, pero Santiago Abascal ya dijo que el apoyo lo vendería caro, que no sería gratuito. Veremos qué es lo que ocurre. Lo que es curioso que dicen las encuestas es que de los votos que pierde el Partido Socialista, muchos se van al Partido Popular. Se van al Partido Popular más votantes huidos del PSOE de los que se van a otros partidos de izquierda. Tras una pequeña pausa les hablamos de las andaluzas, aunque eso sí, primero nos asomaremos por la Feria del Vino de San Martín de Valdeiglesias para dar la enhorabuena a la denominación de origen Vinos de Madrid, muchas de cuyas referencias están siendo galardonadas con importantes premios internacionales. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.